Me detuve en la farmacia 2 veces por semana, siempre los martes y viernes por la tarde. El mismo recorrido, el mismo lugar de estacionamiento, cerca de la entrada trasera. La misma conversación de 5 minutos con Margaret en el mostrador, quien había estado surtiendo mis recetas durante los últimos 3 años. Ella sabía lo que necesitaba, incluso antes de que yo llegara al mostrador. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Esto no es solo otra historia sobre traición. Se trata de cómo los detalles más pequeños pueden desmoronar una vida entera y cómo, a veces, las personas en las que más confiamos son las que deberíamos cuestionar. Por favor, quédate conmigo en esto. Dale me gusta y suscríbete si quieres escuchar más historias como esta, porque lo que descubrí cambió todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Mi nombre es Marcus, y hace 3 años mi esposa Lauren tuvo un accidente automovilístico que la dejó con lo que los médicos llamaron una lesión cerebral traumática grave. Estuvo en coma inducido médicamente en el Hospital General de Toronto durante 2 meses antes de que la despertaran, pero nunca despertó realmente. El neurólogo, el Dr. Patel, me citó en su oficina una tarde gris de octubre y me explicó que Lauren estaba en lo que llamaban un estado de mínima conciencia. Podía respirar por sí misma y su corazón era fuerte, pero no había actividad cerebral significativa, ni respuesta a los estímulos, ni conciencia de su entorno. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Se ajustó las gafas y me miró con esa simpatía ensayada que los médicos desarrollan tras años de dar malas noticias. No podemos decirlo con certeza, Marcus. Algunos pacientes emergen después de semanas, otros después de meses, otros nunca lo hacen. Lo siento. Lauren tenía 32 años. Llevábamos casados 5 años, juntos 8. Era una diseñadora gráfica que trabajaba desde casa, talentosa y ambiciosa, con una risa que podía llenar una habitación. Habíamos estado intentando tener un bebé. De hecho, hacia allí se dirigía la noche del accidente, a la farmacia para recoger sus vitaminas prenatales, porque acabábamos de enterarnos de que tenía 6 semanas de embarazo. El embarazo no sobrevivió al accidente. Después de 4 meses en el hospital sin cambios, los médicos recomendaron trasladar a Lauren a un centro de cuidados a largo plazo, pero no pude hacerlo. No podía enviarla a un edificio estéril donde sería solo una paciente más, rotada cada 2 horas por personal sobrecargado de trabajo que no la conocía, que no sabían que odiaba el olor a lavanda o que siempre dormía sobre su lado izquierdo. Así que la traje a casa. Nuestro seguro cubrió una cama de hospital, equipo de monitoreo y una enfermera visitante que venía 3 veces por semana para revisar sus signos vitales y ayudar con su cuidado. La enfermera, Patricia, era una mujer amable de unos 50 años que me enseñó todo. Cómo prevenir las llagas, cómo hacer ejercicios de rango de movimiento para evitar la atrofia muscular, cómo usar el tubo de alimentación que proporcionaba la nutrición de Lauren. Mudé mi oficina en casa a nuestro dormitorio para poder estar cerca de ella. Tuve suerte de que mi trabajo como desarrollador de software me permitiera trabajar de forma remota. Me tomaba descansos a lo largo del día para hablar con ella, ponerle su música favorita, leerle en voz alta las novelas que estaba terminando de leer. El doctor dijo que había una pequeña posibilidad de que pudiera oírme, que las voces familiares podrían ayudar. Así que hablé. Hablé de mi día, del clima, del gato del vecindario que seguía sentado en nuestro porche. Hablé hasta que mi voz se cansó, esperando que en algún lugar del silencio ella estuviera escuchando. Patricia me había advertido sobre 2 cambios físicos que vería, el desgaste muscular a pesar de nuestros mejores esfuerzos. La forma en que el rostro de Lauren se volvería más delgado, su cuerpo más pequeño. Es normal, me aseguró. Alguien que no puede moverse, que no puede hacer ejercicio, su cuerpo cambia. Pero esto es lo que empezó a molestarme alrededor de los 18 meses. Lauren no parecía estarse consumiendo. Lo noté por primera vez un martes por la noche en abril. Acababa de regresar de la farmacia con sus medicamentos y suministros de alimentación. Entré al dormitorio para ver cómo estaba antes de empezar a preparar la cena, y algo se sintió extraño. Sus brazos, descansando sobre la manta,
Se veían tonificados, no atrofiados. La definición en sus hombros era sutil, pero definitivamente estaba allí. Me quedé en la puerta, mirando, tratando de recordar si siempre se había visto así. Pero no. Yo había visto pacientes postrados en cama antes, durante mi vigilia en el hospital, y sabía cómo cambiaban sus cuerpos. Esto no era eso. Deseché el pensamiento. Tal vez los ejercicios que hacía con ella estaban funcionando mejor de lo esperado. Patricia dijo que yo era diligente con su cuidado. Tal vez era eso. Pero luego noté sus manos. Estaba haciendo su rutina nocturna un viernes, cambiándola de posición, revisando los puntos de presión. Cuando lo vi, sus uñas estaban pintadas de un color coral suave, hechas profesionalmente con una capa superior transparente que reflejaba la luz de la lámpara. Me quedé allí sosteniendo su mano, con mi mente acelerada. Patricia había estado aquí el miércoles y ella no pintaba uñas. El asistente de apoyo personal que venía a ayudar con el baño los lunes definitivamente tampoco lo hacía. Yo no pintaba uñas, así que ¿quién lo hizo? Revisé el calendario de mi teléfono, retrocediendo por las últimas semanas. ¿Alguien la había visitado? Emma, la hermana de Loren, venía ocasionalmente, pero siempre enviaba un mensaje de texto primero, y no la había visto en más de un mes. La madre de Lauren había estado aquí hacía 2 semanas, pero se había sentado principalmente en la sala, demasiado afectada para pasar mucho tiempo en el dormitorio. Ninguna de las dos le habría pintado las uñas a Lauren sin mencionármelo. Me senté en el borde de la cama, todavía sosteniendo su mano, mirando esas uñas perfectamente cuidadas. Había algo más. Las cutículas estaban limpiamente empujadas hacia atrás y el lecho ungueal se veía sano y rosado. Esto no era esmalte viejo aplicado hace semanas. Esto era reciente, tal vez de hace unos días como máximo. ¿Quién te está cuidando?, le susurré a la forma inmóvil de Loren. Ella no respondió. Nunca lo hacía. El único sonido era el zumbido silencioso del equipo de monitoreo y el rítmico silbido del purificador de aire en la esquina. Empecé a prestar atención después de eso. Mucha atención. El domingo por la mañana, noté que su bata de hospital era diferente. No un estilo diferente, sino que era otra prenda. Yo había comprado 5 de las mismas batas adaptativas por internet, de color azul claro, con broches en la espalda para facilitar el cambio. Las rotaba, lavando 2 a la vez mientras ella usaba las otras. Pero esta tenía una pequeña mancha cerca del dobladillo que nunca antes había visto. Una pequeña marca marrón, como de café o té. Revisé el cesto de la ropa sucia en el baño. La bata que llevaba puesta ayer estaba allí, pero era una de las limpias que le acababa de poner hacía 2 días, lo que significaba que esta manchada venía de otro lugar. Mis manos empezaron a temblar mientras revisaba el armario, buscando las otras batas colgadas. Había 4 batas. Debería haber 5 en total, 2 en el lavado, 3 limpias, pero solo encontraba 4. Alguien le estaba cambiando la ropa. Me senté pesadamente en el suelo del dormitorio, con la espalda contra la puerta del armario, tratando de darle sentido. Patricia venía 3 veces por semana, siempre cuando yo estaba en casa. El asistente venía los lunes a las 10 de la mañana, también cuando yo estaba aquí. Nadie tenía acceso a esta casa cuando yo no estaba. Solo les había dado llaves a Emma y a mi mejor amigo, David. Y David nunca las usaba, a menos que alguien viniera cuando yo no estuviera. Pero yo siempre estaba en casa. Trabajaba desde casa. Solo salía para las compras, para la farmacia, para algún paseo ocasional para despejar la cabeza. E incluso entonces, nunca me iba por más de 1 hora. Excepto cada miércoles por la noche, cuando tenía una videollamada fija con mi equipo en Vancouver. La diferencia horaria significaba que la reunión duraba de las 8 a las 10 de la noche, hora local. Tomaba esas llamadas en mi oficina en el piso principal, con la puerta cerrada, para no molestar a Loren con mi voz. 2 horas cada miércoles. Miré mi reloj. Domingo a las 11:30 de la mañana. 3 días hasta el miércoles. Pasé esos 3 días preparándome. Llamé a David y le pregunté si podía prestarme su cámara de tablero, solo por unos días. Le dije que quería asegurarme de que el coche funcionara bien. Él no cuestionó nada. David había sido mi amigo desde la universidad
y estuvo allí durante el accidente. La decisión de traer a Loren a casa y cada momento oscuro de los últimos 3 años. Si notó la tensión en mi voz, no lo mencionó. El miércoles por la tarde instalé la cámara en mi coche, pero no la apunté a la calle, sino hacia nuestra casa, hacia la puerta lateral que daba al vestíbulo. Desde ese ángulo, captaría a cualquiera que entrara o saliera. También configuré mi computadora portátil en el dormitorio, escondida detrás de una pila de cajas de suministros médicos sobre la cómoda. Utilicé un software que había instalado originalmente para monitorear la casa cuando nos íbamos de vacaciones antes del accidente. La cámara grabaría cualquier movimiento y lo guardaría en la nube. A las 7:45 de la tarde, besé la frente de Loren como siempre hacía antes de mi reunión. «Volveré en un par de horas», dije suavemente, como siempre. Bajé las escaleras, cerré la puerta de mi oficina y me conecté a la videollamada. Pero también tenía mi teléfono apoyado en el escritorio a mi lado, abierto a la transmisión de la cámara de la computadora de arriba. La reunión comenzó. Mi gerente hablaba sobre las proyecciones del segundo trimestre. Alguien compartía su pantalla con un PowerPoint sobre métricas de participación de usuarios. Yo miraba mi teléfono. A las 8:17, la cámara del dormitorio detectó movimiento. Mi corazón se detuvo. Vi cómo la forma de Loren se movía en la cama, pequeños movimientos al principio, como alguien que se despierta. Luego su mano se movió a su cara, frotándose los ojos. Giró la cabeza, mirando alrededor de la habitación, y luego se sentó. No podía respirar. Por un momento todo lo que pude pensar fue que ella había despertado, que de alguna manera milagrosa, después de todo este tiempo, Loren volvía a mí. Estaba medio fuera de mi silla, listo para correr escaleras arriba, cuando hizo algo que me dejó helado. Consultó su reloj. Fue un movimiento deliberado, casual, como alguien que comprueba la hora antes de una cita. Luego retiró las mantas, balanceó las piernas sobre el costado de la cama y se puso de pie. Se puso de pie sin tambalearse, sin debilidad, sin signos de alguien que hubiera estado postrado en cama durante 3 años. Estiró los brazos sobre su cabeza, rodó los hombros y caminó hacia el armario. Vi a través de la pantalla del teléfono cómo mi esposa, que supuestamente llevaba 3 años en coma, que no podía alimentarse, ni hablar, ni parpadear en respuesta a estímulos, abría la puerta del armario y sacaba ropa. Ropa normal, jeans y un suéter. Se cambió rápida y eficientemente, como alguien que llega tarde. Luego agarró un bolso del estante superior, un bolso que yo nunca había visto, y salió de cuadro hacia la puerta del dormitorio. «Marcus, ¿sigues con nosotros?» La voz de mi gerente cortó la niebla de mi cerebro. «Lo siento», logré decir. La conexión se cayó un segundo. ¿Puedes repetir eso? No escuché su respuesta. Ahora miraba la transmisión de la cámara del coche, observando la puerta lateral de mi casa. 30 segundos después se abrió y Loren salió. Se quedó en el escalón trasero un momento, mirando alrededor de nuestro patio como si estuviera comprobando si había observadores. Entonces, un coche entró en la entrada, un Honda Civic plateado que no reconocí. Loren caminó hacia él, abrió la puerta del pasajero y entró. No pude ver al conductor desde el ángulo de la cámara, pero vi cómo el coche retrocedía por mi entrada y desaparecía por la calle. Mi esposa, que debía estar en coma en el dormitorio sobre mi cabeza, acababa de irse de casa con un extraño. La reunión continuó a mi alrededor. No tengo idea de qué se dijo durante la siguiente hora y 40 minutos. Hice los ruidos apropiados cuando se esperaba. Asentí a mi pantalla y conté cada segundo hasta las 10 de la noche. En el momento en que terminó la llamada, corrí escaleras arriba. El dormitorio estaba exactamente como debía estar. Loren estaba en la cama, con las mantas hasta el pecho y la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda sobre la almohada. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era constante. Los monitores mostraban signos vitales normales. Todo se veía exactamente igual que cuando me fui hacía 2 horas, excepto que ya no llevaba la bata de hospital. Llevaba ropa diferente debajo de la manta. Cuando retiré la cubierta ligeramente, vi los jeans y el suéter que se había puesto antes de irse. Alguien había vuelto a acostar, pero tenían prisa y no le habían vuelto a poner la bata. Revisé la computadora.
La cámara dejó de grabar a las 9:53 de la noche. 7 minutos de metraje mostraban a Lauren regresando al dormitorio, cambiándose rápidamente a su bata y posicionándose en la cama exactamente como estaba antes. El Honda plateado la había dejado a las 9:48 según la cámara del coche. Lo sincronizó perfectamente. 2 horas, casi al minuto. Me quedé en ese dormitorio mucho tiempo, viendo respirar a Lauren, intentando reconciliar lo que había visto con lo que estaba viendo ahora. Esta mujer que parecía inconsciente, a la que había cuidado cada día durante 3 años, a la que le había hablado, con la que había hecho ejercicios y por la que había llorado. Estaba fingiendo. Todo era fingido. A la mañana siguiente, llamé a Patricia y le dije que tenía una emergencia laboral y que debía cancelar su visita. Luego hice lo mismo con el asistente, diciéndoles que reprogramaríamos para la semana siguiente. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. No podía confrontar a Lauren todavía. Necesitaba saber más. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿A dónde iba? ¿Con quién estaba? Y lo más importante, ¿por qué? El por qué fue lo que me mantuvo despierto esa noche, mirando al techo mientras Lauren dormía pacíficamente a mi lado. ¿Por qué alguien fingiría un coma durante 3 años? ¿Por qué dejó que yo la cuidara? Sacrificar mi vida, mi progreso profesional, mi cordura, todo mientras ella estaba perfectamente bien. El miércoles llegó de nuevo. Esta vez estaba listo. A las 7 de la tarde, 1 hora antes de mi reunión de equipo, le dije a Lauren que no me sentía bien y que creía tener una intoxicación alimentaria. Voy a conducir a la farmacia a buscar algo para el estómago, dije manteniendo la voz nivelada. Probablemente también pase por la clínica de 24 horas, solo para estar seguro. Podría tardar unas horas. Besé su frente, tomé mis llaves y me fui. Pero no fui a la farmacia. Conduje 2 manzanas y estacioné en una calle lateral con una vista clara de nuestra casa. Luego esperé. A las 8:15, puntual como siempre, se encendieron las luces en el dormitorio. Vi a través de los binoculares cómo se movían las sombras detrás de las cortinas. 10 minutos después, Lauren salió por la puerta lateral. El Honda plateado llegó exactamente a las 8:30. Esta vez lo seguí. Condujimos por el extremo este de Toronto, hacia el vecindario de Beaches. El Honda era cuidadoso, manteniéndose en el límite de velocidad y usando las señales de giro, nada que atrajera la atención. Condujimos durante 20 minutos antes de que el coche entrara en la entrada de un pequeño bungalow en Woodbine Avenue. Estacioné calle abajo y vi cómo Lauren bajaba del lado del pasajero. El conductor también bajó, finalmente visible bajo la luz del porche. Era alto, tal vez de finales de los 30, con cabello oscuro y el tipo de físico que sugería visitas regulares al gimnasio. Puso su brazo alrededor de la cintura de Lauren mientras caminaban hacia la puerta principal. Ella se apoyó en él, riendo por algo que él dijo. Parecían una pareja que llegaba a casa después del trabajo. Me senté en mi coche, apretando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. 3 años. 3 años la había estado cuidando, amándola, esperando que volviera a mí. 3 años puse mi vida en pausa, rechacé ascensos que habrían requerido tiempo en la oficina. Dije que no a las invitaciones de David para salir de casa y vivir un poco. 3 años ella había estado viviendo otra vida. Esperé 30 minutos y luego conduje a casa. Regresé a las 9:15, sentado en mi oficina cuando Lauren regresó a las 9:50. Escuché los suaves sonidos de ella moviéndose arriba, cambiándose de nuevo a su bata de hospital, posicionándose en la cama, y luego silencio. Subí a las 10, tal como lo habría hecho si hubiera estado en mi llamada de equipo. «Hola», dije suavemente al entrar al dormitorio. La reunión se alargó un poco. Lauren yacía inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración pausada. La imagen perfecta de alguien en estado de mínima conciencia. Pasé la semana siguiente reuniendo pruebas e instalando más cámaras. Seguí al Honda 3 veces más, siempre al mismo bungalow. Tomé fotos de Lauren subiendo y bajando del coche, fotos de ella con el hombre, fotos de ellos juntos pareciendo una pareja normal. Contraté a una investigadora privada,
una mujer llamada Sarah Chen. «Necesito que me cuentes todo», le dije. «¿Quién es él? ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Todo». Sarah trabajó rápido. En 3 días tenía un archivo para mí. Su nombre era Ryan Caldwell, tenía 38 años y trabajaba como fisioterapeuta en una clínica en Scarborough. Había estado alquilando el bungalow durante 4 años. 4 años. Eso significaba que Loren lo conocía antes del accidente. Sarah profundizó más. Ryan y Loren se conocieron en un estudio de yoga en 2019. Habían estado saliendo durante 6 meses antes del accidente de Loren. Según las redes sociales de Ryan, que tenía bloqueadas pero Sarah logró acceder, seguían estando muy juntos. Había fotos en una cuenta privada de Instagram. Loren y Ryan en restaurantes, en la playa, en viajes de fin de semana a Niagara-on-the-Lake. Todas con marcas de tiempo, de los últimos 3 años. En cada foto, Loren se veía sana, feliz y vibrante, viviendo la vida que se suponía debía vivir conmigo. «Hay más», dijo Sarah al entregarme el archivo. «Encontré registros médicos. Alguien pagó $5.000 a un médico para falsificar la evaluación de la condición de Loren 6 meses después del accidente. Sus resultados reales de resonancia magnética mostraban una función cerebral normal. El informe que vio el Dr. Patel fue alterado». Me quedé mirándola. «¿Cómo?». «El médico perdió su licencia el año pasado por fraude al seguro», explicó ella. «Dirigía una operación ayudando a la gente a fingir discapacidades para obtener dinero del seguro, reclamos de compensación laboral, ese tipo de cosas. Loren y alguien más, probablemente Ryan, le pagaron para que ella pareciera estar peor de lo que estaba». «¿Pero por qué?». La pregunta salió como un susurro. «¿Por qué haría esto?». La expresión de Sarah era compasiva, pero pragmática. «Tu póliza de seguro. Tenías una cobertura excelente a través de tu empleador, incluyendo cuidados a largo plazo. Pagaba todos sus cuidados en casa, equipos, medicamentos, unos $4.800 al mes. Durante 3 años, eso sumaba más de $170.000. La habitación dio vueltas. Ella había estado cobrando el dinero del seguro mientras vivía con él. El dinero se depositaba en una cuenta a su nombre donde Ryan figuraba como cosignatario, añadido 8 meses después del accidente, y lo habían estado retirando regularmente. Pensé que me iba a enfermar. «¿Y el equipo de monitoreo?», pregunté. «Sus signos vitales siempre son normales cuando Patricia los revisa», dijo Sarah. «El equipo es real, pero monitorea a alguien que está sano y simplemente yace quieto. Cuando no estás mirando, ella se levanta, se ejercita y vive normalmente. Probablemente esté en mejor forma ahora que antes del accidente, porque tiene que mantenerse lo suficientemente en forma para fingir estar inconsciente cuando la observan. Pasé 2 semanas más asegurándome de tener todo lo necesario. Cada visita de miércoles por la noche documentada, registros bancarios que mostraban los depósitos y retiros del seguro, los informes médicos falsificados y el médico que los creó, fotos de Loren caminando y conduciendo con Ryan, viviendo su vida. Me puse en contacto con la unidad de investigación de fraudes de mi compañía de seguros, con un abogado especializado en fraude de seguros y ruptura de contrato matrimonial, y con la policía. Y entonces, un miércoles por la noche, no bajé a mi reunión de equipo. En su lugar, me senté en el dormitorio con las luces apagadas, esperando. A las 8:17, Loren se movió. Hizo su rutina habitual, revisar su reloj y sentarse lentamente. Se estiró, bostezó y se levantó de la cama. Encendí la lámpara. Ella se congeló a mitad de camino hacia el armario. Por un momento solo nos miramos, 3 años de mentiras flotando en el aire entre nosotros. «Marcus», dijo ella. Su voz era áspera por no usarla regularmente, pero era su voz, la que me enamoró, y pensé que nunca volvería a oír. «¿Puedo explicarlo?». «¿Puedes?». Me puse de pie desde la silla en la esquina. «¿Puedes explicar 3 años de dejarme creer que estabas en coma? 3 años de cuidarte, hablarte y llorarte mientras estabas perfectamente bien?» «No es así. No se suponía que...». Se detuvo y pareció recomponerse. «Nunca quise que durara tanto tiempo.
¿Cuánto tiempo se suponía que duraría? Ella miró hacia otro lado. No lo sé. Unos meses, tal vez. Solo hasta que aclarara las cosas. ¿Aclarar qué, Loren? ¿Si querías estar conmigo o con Ryan? Sus ojos volvieron a mí. ¿Sabes de Ryan? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de ella en el bungalow, con él en el restaurante, bajando del Honda plateado riendo y completamente sana. Lo sé todo, dije. Sé que lo veías antes del accidente. Sé que pagaste a un médico para falsificar tus informes. Sé lo del dinero del seguro. Sé que me has estado robando a mí, a la compañía de seguros y a todos los que confiaron en ti durante 3 años. Estaba confundida, dijo ella, y ahora había lágrimas en sus ojos, aunque no sabía si eran reales o falsas. Después del accidente estaba herida, pero no tanto como pensaban. Pero Ryan dijo que era una señal de que me habían dado la oportunidad de empezar de nuevo, de elegir la vida que realmente quería. Y entré en pánico. No sabía qué hacer, así que seguí fingiendo. Durante 3 años iba a decírtelo tantas veces. Casi lo hice. Pero luego pasó demasiado tiempo y no sabía cómo parar sin perderlo todo. Vas a perderlo todo de todos modos. En ese momento, ella cambió. Las lágrimas cesaron y su expresión se endureció. No puedes probar nada. Es tu palabra contra la mía. Diré que estaba confundida, que no recuerdo esos momentos. Diré que las cámaras son falsas, que las editaste. ¿Quién va a creerle a alguien sobre una persona que ha estado en coma? Un juez lo hará, dije, cuando vea los registros médicos que muestran que pagaste por informes falsificados. Cuando vea los estados bancarios de los retiros de dinero mientras vivías con Ryan. Cuando escuche de Patricia que nunca mostraste signos de mejora, pero estabas lo suficientemente en forma física para ir de viaje los fines de semana. Saqué una carpeta y la dejé caer sobre la cama entre nosotros. Tengo todo, Loren. Cada visita de miércoles, cada mentira, cada dólar que robaste. Los investigadores de fraude ya abrieron un caso y la policía está involucrada. Tu novio Ryan está siendo acusado como accesorio. Ella tomó la carpeta con manos temblorosas y la hojeó. Vi su rostro mientras se daba cuenta de lo minuciosamente que había documentado todo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que te vayas esta noche. Ahora. Toma lo que sea tuyo y lárgate de mi casa. Los papeles del divorcio se presentan mañana. La compañía de seguros demanda la restitución completa más daños. El Estado decidirá si presenta cargos penales por fraude mayor a $5.000. Marcus, por favor. 3 años, Loren. Te llevaste 3 años de mi vida. Dejaste que te llorara mientras vivías con otro hombre. Dejaste que lo sacrificara todo mientras cobrabas dinero de un fraude. No tienes derecho a pedirme nada. Se fue esa noche, agarró algo de ropa, el bolso del armario, y salió por la puerta lateral una última vez. El Honda plateado estaba esperando. La vi desde la ventana del dormitorio mientras subía y se marchaban. No dormí esa noche. Me senté en el dormitorio rodeado de equipos médicos que nunca habían sido necesarios, mirando la cama vacía donde mi esposa había fingido estar inconsciente durante 3 años. El proceso legal tomó 14 meses. Loren intentó alegar que estaba confundida y que la lesión cerebral le causó episodios disociativos, pero la evidencia médica era clara. Los informes falsificados, las resonancias reales y el testimonio del médico que perdió su licencia pintaron un cuadro de fraude deliberado. La compañía de seguros ganó la demanda y Loren fue ordenada a devolver cada dólar más daños y honorarios legales, sumando un total de más de $300.000. Sus salarios fueron embargados y el bungalow que alquilaba Ryan fue incautado para cubrir la deuda. El Estado decidió no presentar cargos penales, principalmente porque ella aceptó la restitución y cooperó. Pero Ryan no tuvo tanta suerte. Su participación le costó su licencia de fisioterapia y resultó en una sentencia suspendida con libertad condicional. El divorcio finalizó el mes pasado y me quedé con todo. La casa, nuestros ahorros, incluso su coche que había estado guardado. El juez no simpatizó con alguien que cometió fraude para evitar su matrimonio. Sigo en la casa.
He redecorado el dormitorio y me he deshecho de todo el equipo médico. Patricia todavía me escribe a veces para saber cómo estoy. Y David viene cada semana a cenar. He empezado a tener citas de nuevo, con cuidado. Pero esto es lo que quiero que entiendas, la lección que aprendí. La confianza es importante, pero la verificación lo es igual. Cuando las cosas no cuadran, cuando tus instintos te dicen que algo está mal, presta atención. No descartes esas pequeñas observaciones, las uñas pintadas, la ropa cambiada, las inconsistencias físicas. Pasé 3 años siendo el marido devoto, creyendo lo que me decían los médicos, la mujer que amaba y todos a mi alrededor. Me equivoqué al confiar tanto sin observar. Pero también aprendí que se puede sobrevivir a la traición y reconstruir tu vida incluso después de que alguien te quite años de ella. Es difícil. Algunos días estoy enojado conmigo mismo por no notarlo antes, otros con Loren por lo que hizo. Pero la mayoría de los días solo estoy cansado. Sin embargo, estoy sobreviviendo y siguiendo adelante. Si estás en una situación donde algo no encaja, investiga, pregunta, verifica. No dejes que la lealtad y el amor te cieguen, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir una mentira. He aprendido que el fraude médico en situaciones de cuidados a largo plazo es más común de lo que se cree. Las familias confían en los médicos y cuidadores, y la mayoría de las veces esa confianza está justificada, pero no siempre. Ahora trabajo con una organización que ayuda a las familias en estas situaciones, compartiendo mi historia, enseñando las señales de advertencia y proporcionando recursos para segundas opiniones. Se ha convertido en una terapia para mí, convertir algo terrible en algo que ayude a otros. La casa se siente más grande ahora y más silenciosa. A veces paso por el dormitorio y recuerdo esos 3 años hablando con ella, leyéndole y ejercitándola mientras ella fingía estar inconsciente, amando a alguien que me mentía cada día. Pero sobre todo, recuerdo el momento en que la vi sentarse en el vídeo, el momento en que todo lo que creía se hizo añicos. Porque ese momento, por devastador que fuera, fue también cuando empecé a recuperar mi vida. Y no cambiaría esa verdad por nada. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela y recuerda, la confianza se gana, no se regala. Verifica lo que te digan y presta atención a los detalles.